Que cada sector, cada entidad pública, organismo público, tiene que hacer únicamente lo que la Constitución establece. ¿De acuerdo? La Contraloría General del Estado solamente hará funciones y atribuciones del control, la fiscalización y la auditoría. El Ministerio de Finanzas únicamente estará, es el organismo rector de la contabilidad, la tesorería, la determinación, el presupuesto, ¿de acuerdo? El Ministerio de Salud, solamente salud urbana, rural, del sistema de salud, qué sé yo, ¿de acuerdo? Los diferentes niveles de gobierno, los GATS, ¿sí? Si usted coge la Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, ahí está clara, y la Constitución también claramente definido cuál es el ámbito de la Junta Parroquial, cuál es el ámbito del municipio, cuál es el ámbito del Consejo Provincial. ¿Sí? Por decir un ejemplo, el Consejo Provincial más se dedica a la parte rural, a la red vial rural, a las cuencas del sector rural. El municipio solamente tiene que ver la red vial urbana, el tránsito urbano. Las juntas parroquiales rurales tienen todavía menor ámbito, solamente en su jurisdicción. El Ministerio del Ambiente tiene solamente su ámbito, ¿no es cierto? Yo les comenté que soy un funcionario de 35 años en la Contraloría General del Estado. Pues y cuando nosotros hacíamos, recuerdo, auditorías al famoso FICE, un fondo de inversión social que se financiaba con préstamos internacionales para desarrollar o ejecutar proyectos se llamaban de agua potable, proyectos de saneamiento ambiental, específicamente en el área rural. Nosotros, aplicando una de las técnicas de auditoría, que era la visita física en la obra, ¿no es cierto? Nos topábamos precisamente que en el lugar que íbamos a visitar las obras del FICE, habían obras similares hechas por el Consejo Provincial, por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Por ejemplo, un proyecto de agua potable, ¿no es cierto? Una partecita hacia el FICE, otra partecita hacia el Consejo Provincial y otra partecita hacia el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es decir, tres entidades que hacían lo mismo. Usted recordará la construcción de canchas de uso múltiple, ¿no es cierto? Especialmente en la zona rural. ¿Quiénes hacían? El Consejo Provincial, el municipio y creo que el Ministerio del Deporte. Entonces, era una injerencia total, no había límites. En la nueva Constitución, el artículo 226 es muy claro. Dice las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias, las servidoras y servidores públicos, personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades establecidas en la ley, ¿no es cierto? Sean atribuidas en la Constitución y la ley. Entonces aquí ya está. El artículo 226 establece que todas las entidades del sector público harán solamente lo que la ley ordena, solamente lo que la ley dispone. No tienen por qué inmiscuirse en funciones que no les competen. ¿De acuerdo? Y esas eran las disputas que tenían los consejos provinciales, los municipios y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en ese entonces. ¿De acuerdo? Entonces, es imposible ver que el gobierno central, salvo que tenga convenios de cogestión, se llaman, ¿cierto? Salvo que tenga este tipo de convenios, el gobierno central no tiene por qué hacer, por ejemplo, ejecutar proyectos de agua potable, salvo que sean convenios de cogestión. Y esto se da en la provincia de Esmeraldas, ¿de acuerdo? El gobierno central ejecuta proyectos de agua potable. Esmeraldas es una provincia que siempre, una ciudad que siempre sufrió por el agua potable. No sé que si ya hayan solucionado
Hasta Mayrita, ahora. ¿no es cierto? Todavía tienen ese problema, pero los municipios nunca lograron solucionar. Más bien el gobierno central creo que hizo alguna inversión en agua potable, pero porque previamente a eso debió haber un convenio de cogestión. ¿Cuándo se da esto? Dice la ley asimismo, cuando los gobiernos autónomos descentralizados no estén en la capacidad ni técnica ni financiera para ejecutar este tipo de obras. Entonces, en un convenio de cogestión puede hacer el gobierno central. El resto, ¿no es cierto?, tiene sus funciones delimitadas, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si está claro este artículo. ¿Para qué necesita el auditor conocer esto? Porque usted se va a topar con gastos de inversión de los municipios que han hecho en el área rural. ¿Para qué? ¿Cómo así? Si ese no es del ámbito del municipio. El ámbito del municipio es solamente urbano. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto debe conocer el auditor gubernamental para hacerse un criterio, ¿no es cierto? Redactar los hallazgos de auditoría que ya vamos a ver en el próximo sábado en los informes de auditoría. Comentar los hallazgos de auditoría en los informes que necesitamos plasmar todos estos hallazgos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Está claro esto? Bien, pasamos entonces, ¿no? ¿Qué es la administración pública? Mire, este concepto del artículo 227 es distinto al concepto que alguna vez en nuestra formación profesional en la universidad estudiamos de varios autores. ¿No es cierto? Recuerdo la definición de administración pública en uno de los textos decía que es un conjunto de actividades orientado a lograr los objetivos del Estado con el uso de recursos en un plazo determinado. Esa era la definición que más o menos recuerdo de administración pública. Pero mire, ahora el artículo 227 de la Constitución, ¿cómo define la administración pública? Lea, por favor, Marcita Romero, el artículo 227. La administración pública constituye un servicio a la colectividad que rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Muy bien. Entonces, la administración pública, el concepto de administración pública está establecido en el artículo 227. Es un servicio a la colectividad, dice, pero que se rige en estos 11 principios que acaba de leer Marcia. ¿No es cierto? Dice eficacia. A diario escuchamos esa palabra, esa categoría, ese término. Pero ¿qué es de eficacia para? ¿Qué le viene a la mente, por ejemplo, cuando dice eficacia? ¿Qué es de eficacia? Es el Ser asertivos para lograr los objetivos de una empresa. cumplimiento de los objetivos. Correcto. En términos concretos de eficacia es cumplir los objetivos y metas institucionales. Y recuerda usted en qué herramienta del proceso administrativo tienen que estar plasmados los objetivos y metas. En el plan, la planificación. En la planificación plurianual, en el plan operativo anual. Ahí debe estar, ¿no es cierto?, establecidos los objetivos y metas. Deben estar diseñados los indicadores de gestión. Deben estar diseñadas las estrategias. Deben estar diseñados los objetivos operativos. Deben contener la misión, la visión, los valores. Debe hacerse un análisis institucional, interno y externo. Mire, entonces es concomitante, nada queda suelto. Si se da cuenta, nada queda suelto.
eficaz. ¿Y qué quiere decir con eficaz? Que tiene que cumplir las metas y objetivos. ¿Qué metas y objetivos? Que constan en el plan, en la planificación, ¿cierto? Pero no solamente es eso. Eficaz significa cumplir metas y objetivos en el plazo previsto y bajo un marco constitucional, legal, reglamentario y normativo, ¿no es cierto? Si mis objetivos del plan dicen que al tercer trimestre, esto sería terminando septiembre, ¿no es cierto? Septiembre. Debo yo cumplir, qué sé yo, con un porcentaje, qué sé yo, el 5% de incremento de mantenimiento de la vía, de la red vial urbana. Escuchen lo que le estoy diciendo. El objetivo en el plan operativo anual dice que al término del tercer trimestre yo debo incrementar un 5% en el mantenimiento de la red vial urbana. Tengo que terminar pues al 30 de septiembre. ¿Cree usted que me sirve para la gestión, para la evaluación, terminar el 31 de diciembre con ese objetivo? No, no es eficaz. Ya será sancionado, ¿no es cierto? No es lo mismo medir los resultados de la gestión institucional el primer trimestre que el segundo trimestre o que el tercer trimestre. Entonces, ser eficaz significa cumplir los objetivos y metas en el plazo previsto y bajo parámetros, ¿no es cierto?, en un marco constitucional, legal, reglamentario y normativo. Mire qué poderoso que es este concepto de la eficacia. Aparentemente muy sencillo, ¿no es cierto? Eficacia es cumplir objetivos y metas, pero con lo que hemos conversado es un concepto, es una categoría muy poderosa. ¿De acuerdo? ¿Qué es la eficiencia, en cambio? La utilización Hacer el uso adecuado de recursos. Uso adecuado, uso racional, ¿no es cierto?, de los recursos. ¿De qué tipo de recursos nomás hablamos, Adriana? de los recursos humanos, materiales, económicos, todos los recursos que la empresa está disponiendo, en este caso los asignados por el Estado. Humanos, económicos. Ya, puede ser recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, recursos tecnológicos, ¿cierto? Todos estos son recursos y estos tienen que ser manejados, dice, administrados en forma eficiente, racional, en forma óptima. Eso es eficiencia. Muchos tratadistas, investigadores dicen, eficiencia es hacer más con los mismos recursos. Con el mismo presupuesto, en este caso, hacer más. Pero aquí, ¿no es cierto?, toda la gestión pública parece que somos ineficientes. No llegamos a completar porque no hay plata. ¿O usted cree que es de eficiencia? Administradores. ¿O usted cree que es de eficiencia que le sobre plata y no haga gestión? Porque eso es lo que sucede, ¿no? En algunas entidades. Le sobró presupuesto, pero tampoco hizo nada. O hizo poco. ¿No es cierto? El Estado no busca ahorro. El Estado busca calidad en el gasto. Que sea eficiente, que sea eficaz. ¿No es cierto? Que sea, se habla también de economicidad. Se habla de ecología, se habla de equidad, se habla de ética, es decir, las 7 es. Si usted tiene un papelito y un lápiz, ponga 7 es en forma vertical, escriba 7 es mayúsculas, 7 es mayúsculas, en forma vertical, una tras otra. Me avisa cuando esté listo o lista. Los recursos del Estado tienen que manejarse en forma eficaz. A la primera E le completa eficaz. A la segunda E, eficiencia.
A la tercera, efectivo. A la siguiente, económico. A la siguiente, ecológico. A la siguiente, equitativo. Y a la siguiente, ético. Estas son las famosas 7 Es con las que los gestores deben administrar los recursos públicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el siguiente principio después de la eficacia? Es la calidad, ¿no es cierto? Pues estamos examinando el artículo 227. Entonces dice eficaz, eficiente, Calidad. de calidad, dice, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué entendemos por calidad? ¿Qué entendemos por calidad? ¿Será que a lo mejor calidad es porque me cuesta más, porque es más caro? ¿Estará concebida la calidad ahí en la prestación de bienes y servicios que le cuesta al Estado en obras con sobreprecios? ¿Será eso de calidad? ¿Qué dice No. usted? Entonces, ¿qué entendemos por calidad? ¿Cómo se concibe la calidad? Un bien y un servicio, para que sea de calidad, debe satisfacer las necesidades del usuario, del cliente, del ciudadano. Debe cumplir con las especificaciones técnicas, con los términos de referencia con los que fueron requeridos del momento de su contratación, el momento de su adquisición. Eso es calidad. Puede ser muy caro, puede ser medianamente caro o puede ser barato, pero la calidad tiene que ir, ¿no es cierto? Tiene que reflejarse en la satisfacción del cliente, en la satisfacción del usuario. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo un sistema de agua potable, me cobra el municipio infallablemente, en forma cumplida, las cartas, las tasas de uso de agua potable o consumo de agua potable. Pero resulta que yo no tengo las 24 horas el servicio de líquido vital. Tengo 4 horas al día del servicio. ¿Le parece a usted un servicio de calidad? Estamos, ¿no es cierto?, diciendo todo lo contrario. El agua puede ser pura. El agua puede ser de mejor calidad. Tratada. No tengo un servicio de calidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no satisface, no cumple con las expectativas del cliente, ¿de acuerdo? Entonces, mire, el auditor lo que tiene que hacer cuando hablamos precisamente de los principios de la administración pública es verificar, evaluar, todo es cuantificable, todo es medible, que los bienes y servicios, ¿no es cierto?, que brinda el sector público sean de calidad, que los bienes y servicios que presta el sector público sean eficientes, sean eficaces. ¿De acuerdo? Esto se lo puede hacer a través de una auditoría de gestión gubernamental, lógicamente. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué más viene? La jerarquía, ¿no es cierto? La jerarquía. Mire, hace un momento vimos la jerarquía jurídica a través de la pirámide de Kelsen. Perdón. También hay jerarquía en el concepto de la administración pública. De alguna manera, ¿no es cierto?, un ministerio jerárquicamente, un nivel de gobierno de un ministerio jerárquicamente será, ¿no es cierto?, tendrá mayor jerarquía que un municipio, ¿no es cierto? El municipio solamente va a abarcar 4, 5, 10, 30 parroquias, es decir, una jurisdicción delimitada. En cambio, un ministerio es universal en el país, es a nivel de todo el país, ¿no es cierto? La jerarquía entonces está establecida, mayor jerarquía tiene precisamente esta entidad
de la función ejecutiva llamada ministerio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con Talía Zarzosa? ¿Por qué va a entrar recién al aula? Que a veces se va el internet, profe. Yo también 2 veces ingresé a la sala. Correcto, ya. Esto suele suceder. ¿Qué más? Entonces la jerarquía, por ejemplo, analicemos. La jerarquía que tiene un municipio ante una junta parroquial, ¿no es cierto? El municipio tiene mayor jerarquía, porque ya hemos dicho anteriormente que legisla a través de ordenanzas. La junta parroquial tendrá solamente, ¿no es cierto?, ámbito en su jurisdicción y legisla a través de resoluciones. Y hemos hablado también de la estructura orgánica de una junta parroquial. Es muy limitada, muy primaria, muy básica. Solamente está conformada, ¿no es cierto?, por el presidente y los vocales, que sería el nivel legislativo y el nivel ejecutivo. Pero no tenemos nivel, ¿no es cierto?, bien identificado el nivel táctico. El nivel táctico o el de gerencia media sería el secretario tesorero. Y el nivel operativo seguramente va a ser el asistente administrativo. ¿No es cierto? Legisla por resoluciones. En la junta parroquial no vamos a encontrar una dirección de obras públicas, una dirección de talento humano, una dirección de planificación, en fin. En un municipio sí vamos a encontrar una estructura mucho más lógica, más completa y lógicamente la jerarquía. Usted sabe que las juntas parroquiales, varias juntas parroquiales forman, ¿no es cierto?, o se acogen a las ordenanzas del municipio, del cantón que corresponde. Estos a su vez, me refiero a los municipios, tienen menor jerarquía, en cambio, que el Consejo Provincial. Y todos estos tienen menor jerarquía que el gobierno central, el nivel de gobierno central o la función ejecutiva. Y se va dando cuenta, cuando hablamos de jerarquía, qué es jerarquía en los diferentes niveles de gobierno. Este es uno de los principios de la administración pública. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente principio, mi estimada Victoria? Dígame, doctor. ¿Cuál es el siguiente principio después de el de calidad? Jerarquía. Jerarquía. Hablamos del de jerarquía, perdón. De jerarquía. Desconcentración sería. Muy bien. La desconcentración. ¿Sí o no que escuchamos esta palabra, esta categoría? Desconcentración. Inclusive en la Constitución dice que el Estado ecuatoriano debe, ¿no es cierto?, ser un Estado desconcentrado, descentralizado. ¿Pero en qué consiste esto o qué es la desconcentración? ¿Qué es la desconcentración? Por ejemplo, cuando los servicios se destinan, por ejemplo, acá en Quito hicieron la plataforma al sur o la plataforma financiera al norte. Entonces ¿Ya? están, de cierta manera, asignando algunas actividades para otras zonas de manera que las personas puedan acceder a esos servicios. Pero eso no sería descentralización. No, ya vamos a ver qué es la descentralización. Primero vamos con la desconcentración. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, no tanto es de eso, ¿no? Lo que han hecho es construir infraestructura para que el ciudadano no venga a pasar tiempo en el centro de Quito, en fin. Pero técnicamente la desconcentración es la transferencia de funciones, de responsabilidades, de infraestructura, ¿no es cierto?, de una entidad a otra. De una entidad a una desconcentrada. Pero la diferencia es de que las decisiones las sigue tomando la máxima autoridad de la entidad que está desconcentrando sus funciones y sus responsabilidades. ¿Cuál sería un ejemplo? La Contraloría General del Estado es desconcentrada.
Tiene a nivel nacional, su sede en Quito, ¿no es cierto? Pero también tiene en provincias. Es lo que ha hecho la máxima autoridad. Ha delegado, ha transferido, ¿no es cierto? Ha transferido recursos, ha transferido infraestructura, tecnología, ¿no es cierto? Pero las decisiones las sigue tomando el señor Contralor General del Estado. ¿De acuerdo? Entonces lo que ha hecho es precisamente desconcentrar funciones, responsabilidades, pero para esto ha transferido recursos, infraestructura, tecnología. Otro ejemplo sería el servicio de rentas internas también. El servicio de rentas internas es desconcentrado. La decisión la sigue tomando, ¿no es cierto?, la directora nacional, la directora general del servicio de rentas internas. Aunque otro ejemplo, sí, dígame, profe, otro ejemplo sería las instituciones que están divididas ya por zonales. Sí. Educación, instituciones financieras. Los municipios, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es desconcentrado. Porque, ¿no es cierto?, las decisiones las sigue tomando el alcalde. Así haya la agencia norte, sur, este, oeste, del valle, ¿no es cierto?, las sigue tomando las decisiones el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. ¿De acuerdo? Entonces, eso es desconcentración. ¿Sí? La descentralización es lo mismo que les acabo de decir, salvo que las decisiones ya las toma en forma autónoma las entidades a las que se descentralizó funciones y responsabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo desde hace algunos años en los municipios? Recuerdan que el tránsito en las ciudades, en los cantones, lo vigilaba y era responsabilidad de la Policía Nacional. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Se acuerda usted de eso? Sí, economista. Entonces ahora se descentralizó. Esas funciones, esas responsabilidades se transfirieron a los municipios del gobierno central, porque la Policía Nacional, ¿no es cierto?, pertenece, es una entidad adscrita al Ministerio del Interior, que se llama ahora, o Ministerio de Gobierno, ¿no es cierto? Ministerio de Gobierno. La policía pertenece al Ministerio de Gobierno. Y el Ministerio de Gobierno es parte de la función ejecutiva. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad del tránsito a nivel nacional era de la Policía Nacional. Ahora esto está descentralizado a los municipios. Los municipios son los responsables del tránsito urbano en cada una de las ciudades, de los cantones. De tal manera que tienen inclusive su propia policía civil, se llama, ¿no es cierto? ¿Se ha visto? Sí conocen, ¿no es cierto? Sí. Emiten sus propias políticas, tienen su propia policía de tránsito urbano. Tal es así de que cuando a usted le multan por exceso de velocidad en Ambato, no es lo mismo que un exceso de velocidad, una multa por exceso de velocidad en el cantón Rumiñahui. O en el 51 es velocidad en Ambato. Pero en cambio son un salario unificado, pues, ¿no es cierto? Son 470 y... ¿Cuánto está el salario ahora? La remuneración. 476. 400 será. $400 una multa. Es que esto está descentralizado a los municipios. Y cada municipio, como es autónomo, ¿no es cierto?, tiene sus propias políticas, han descentralizado estas funciones, estas responsabilidades que antes era del gobierno central a través de la policía. Ahora, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes que hubo una disputa política entre el expresidente Rafael Correa y el exalcalde Nebot, cuando ya le transfirió y le exigió la descentralización del tránsito
¿cierto? El alcalde, el exalcalde todavía no asumía esa responsabilidad porque no le transfería los recursos. El alcalde reclamaba de unos 80 millones de dólares que tiene que transferirle. Consecuentemente, no me haré cargo, dice, de la descentralización del tránsito urbano en Guayaquil. El presidente tuvo que disponer al Ministerio de Finanzas que también le transfieran los recursos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la desconcentración y la descentralización? Cuénteme. La autonomía en las decisiones. La toma de decisiones. Autonomía en las decisiones. La toma de las decisiones. La toma de decisiones en forma autónoma. Porque igual en la desconcentración y en la descentralización se transfieren recursos, se transfieren infraestructura, tecnología, recursos humanos, en fin, ¿no es cierto? Pero en un caso, las decisiones las sigue tomando la máxima autoridad. En el otro caso, en el caso de la descentralización, las decisiones la toman en forma autónoma la entidad o organismo descentralizado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el siguiente principio después de la descentralización? La Coordinación. Coordinación. ¿Qué es esto de la coordinación? Mire, si el artículo 226 dice que las entidades del sector público únicamente tienen que hacer lo que la ley dispone, ¿no es cierto?, en su ámbito, en su jurisdicción, etcétera. Pero esto no quiere decir que podemos trabajar, me refiero al sector público, una entidad por un lado, la otra entidad por otro lado, y este también es una de las razones porque los planes institucionales tienen que estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quién diseña el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Quién es el responsable de la planificación para el desarrollo? ¿Quién es el responsable? El vicepresidente, ¿no? El presidente de la República, a través de su entidad que se llama la Secretaría, ¿no es cierto? Las CEMPLADES. Pero todos los planes de las instituciones tienen que estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, esto es coordinar. Por eso, por más autónomos que sean los municipios, ¿no es cierto?, tienen que presentar su plan, no para que las CEMPLADES lo aprueben, sino para coordinar actividades. Tienen que presentar su plan a las CEMPLADES. Tienen que presentar, las universidades, las escuelas politécnicas tienen que presentar su plan a las CEMPLADES. Ojo, no para que las CEMPLADES apruebe su plan, sino para coordinar actividades. ¿De acuerdo? Entonces, mire, eso es coordinación. Además, las CEMPLADES tienen que coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas. Las CEMPLADES es el organismo rector de la planificación y la inversión pública. El Ministerio de Finanzas es el organismo rector de las finanzas públicas y el presupuesto y también de la contabilidad gubernamental y también de la tesorería y también de la determinación. Pero tienen que coordinar. De igual manera, tienen que coordinar actividades entre los municipios, las juntas parroquiales, consejos provinciales y gobierno central. ¿No es cierto? Entonces, de eso se trata la coordinación, este principio de coordinación. ¿De acuerdo? La participación, otro principio de la administración pública. ¿Qué es esto de la participación? ¿Cierto? La Constitución de la República le concede una potestad extraordinaria, llamémoslo así, al ciudadano. Debe estar inmersa la participación ciudadana. Por favor, usted que está con la Constitución, lea el artículo 100 de la Constitución. Participación en los diferentes niveles de gobierno. Ayúdame con la lectura, Mary.
¿Me escuchan? Sí. Artículo 100. En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para 1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promuevan la ciudadanía. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es la interpretación de nosotros los auditores? El poder que tiene el pueblo en este artículo 100. El ciudadano debe participar en el diseño de la política pública, en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, en el diseño del presupuesto participativo. ¿Y se da cuenta? Uno de los principios de la administración pública es la participación. Está consagrado en el artículo 100. Yo pregunto a ustedes, estimados participantes, ¿ustedes conocen un presupuesto institucional de un municipio? ¿O qué dice las diferentes niveles de gobierno? ¿No es cierto? Pueden ser los GATS, puede ser el gobierno central, en fin. ¿Les consta a ustedes que ha habido la participación ciudadana para diseñar un plan institucional, un POA institucional? Peor, el presupuesto participativo. ¿Usted conoce que ha habido participación ciudadana para diseñar un plan de desarrollo parroquial, cantonal, provincial? No, profe. Yo sí conozco. En buena parroquia. hora. En buena hora. Yo conozco, sí saben ir ahora del consejo y del cantón también. Y primero hacen la socialización con la parroquia y ven las necesidades. Correcto. Eso es el consejo ciudadano. Casi hace. ¿Cómo el auditor quedará satisfecho de que eso sucede? ¿Cómo? ¿Cómo evidencia el auditor? Con las firmas de la asistencia a la reunión. ¿Cómo se llama esto? Con un acta. Participación. Correcto. Actas. Actas de participación ciudadana. ¿Cierto? Actas. Correcto. Entonces, cuando el auditor gubernamental, ¿cierto?, haga un análisis por un examen especial, ¿no es cierto?, por una auditoría de gestión, tendrá que solicitar las actas en la que haya constancia de que hubo participación ciudadana en el diseño de la política pública, en el diseño de un plan de desarrollo, en el diseño de un presupuesto participativo. ¿No es cierto? Pues mire, esto también es motivo de evaluación, de control, de verificación, de análisis, ¿a través de qué? De la auditoría gubernamental. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta, por favor? Pregunto otra vez, ¿te he entendido? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? No, sí está claro, economista. Muy bien. Está claro, profe. Vamos al siguiente principio, que es la planificación. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto?
¿Cuál era el concepto de planificación? ¿Verdad? Era la planificación, bueno, aparte de ser el primer elemento del proceso administrativo, ¿no es cierto? Pero es una herramienta de administración en la que permite buscar el rumbo, la orientación, el camino, y me permite establecer objetivos, metas que deben cumplir, que la entidad debe cumplir esos objetivos y esas metas. Pero la planificación no es muy sencilla de hacerlo, ¿no es cierto? La planificación tiene que ser técnicamente estructurada y profesionalmente elaborada. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debe contener una planificación? ¿Cierto? Debe haber un análisis institucional, interno y externo. Debe tener elementos estratégicos como la misión, la visión, los valores. Las templadas tienen una particular forma de denominar, ¿no es cierto?, a estos elementos estratégicos. ¿Recuerda usted cómo les llama? Las emplades. Elementos orientadores les llaman. ¿Sí ha escuchado? ¿Ha leído la guía de planificación de las emplades? Bueno, eso también usted tiene a la mano. Entre al Google, ¿no es cierto?, y bájese la guía de planificación de las emplades. Todas estas herramientas utiliza el auditor gubernamental. ¿De acuerdo? Entonces, para las emplades, los elementos orientadores son misión, visión, valores. ¿De acuerdo? Además, el plan debe tener objetivos, metas, debe tener estrategias, debe tener políticas y debe tener indicadores de gestión. Son 6 elementos, ¿no es cierto?, que debe contener la planificación. Pero no es tan sencillo. No es tan fácil elaborar un plan. Debe haber un diagnóstico. Y eso lo dice el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ¿cierto? Para elaborar, diseñar un plan de desarrollo cantonal, provincial, para diseñar uno debe cumplir ciertos elementos. Yo no voy a elaborar un plan si no he hecho una detección de necesidades, de problemas de mi parroquia, de mi cantón, ¿no es cierto?, de mi entidad. No puede surgir un plan. No puede haber un plan elaborado en el escritorio. Para esto debe hacerse proyecciones. Las proyecciones sirven precisamente para establecer la capacidad instalada de cada entidad. Tenemos el sector de la salud, de la educación, ¿no es cierto? En la salud, por ejemplo, ahora más que nunca, bueno, por ser una situación emergente, los hospitales están al tope. Pero en términos normales, ¿no es cierto? En términos normales, las necesidades de salud son crecientes, son lineales. La población crece y crecen las necesidades. ¿Necesidades de qué? De salud, de alimentación, vivienda, de transporte, de alimento, de vivienda. Todo es necesidades. Crece la población, crecen las necesidades. Entonces yo no puedo planificar o elaborar un plan sin hacer proyecciones. ¿No le parece? Porque dentro de 5 o 10 años, primero no vamos a hacer el mismo número de habitantes. Y las necesidades no van a ser las mismas. Entonces, para eso se utilizan las proyecciones y los resultados de las proyecciones me ayudan a acercarme a la realidad. Entonces, mi plan, ¿no es cierto?, será o estará sujeto a estas proyecciones. ¿De acuerdo? En el transcurso de este módulo, de alguna manera, tenemos que ver, como auditores que somos, ¿no es cierto?, tenemos que analizar si ejecutamos una auditoría gubernamental de gestión. ¿Qué vamos a solicitar nosotros como insumos para planificar la auditoría de gestión? La planificación, el plan, ¿cierto? El plan plurianual, el plan operativo anual.
los informes, los reportes, las memorias, ¿sí? El diagnóstico. Y a base de eso nosotros vamos a hacer la auditoría. Pero si yo no sé como auditor qué hicieron, cómo planificaron, qué elementos debe contener un plan, cómo debe estructurarse, cómo se diseñaron las metas, los objetivos, cómo se diseñaron los indicadores de gestión, difícilmente voy a poder ejecutar una auditoría de gestión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, mire lo que el auditor debe conocer. Siempre el auditor debe estar unos 2 pasitos por lo menos adelante del gestor público, adelante del servidor, del funcionario, ¿no es cierto? Yo me voy a hacer una auditoría de gestión sin saber, sin conocer el artículo 227, sin conocer el artículo 225, sin conocer más adelante el artículo 233. Entonces, me voy a enfrentar, ¿no es cierto?, sin bases, voy a hacer mi auditoría gubernamental sin conocimiento de las disposiciones legales y no voy a tener por dónde empezar ese examen, esa auditoría gubernamental. ¿De acuerdo? Esta es la finalidad, ese es el propósito, aunque un poco cansado, un poco tedioso, que el auditor debe conocer la base legal en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Contraloría, que nos falta en el reglamento y en la norma. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay alguna situación que esté que tenga que aclarar, por favor? Solamente hay una recomendación, solamente que usted maneje muy bien esta guía, sea o no sea auditor, usted puede ser consultor en su ciudad, consultor en cualquier sitio, consultor de un gobierno autónomo descentralizado, de un municipio, de una junta parroquial, de un consejo provincial. ¿De acuerdo? Miren. Están los elementos. Muy poca gente conoce de planificación. La planificación, yo lo digo con experiencia porque soy auditor y he hecho auditorías de gestión a nivel nacional. Entonces, no, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, no hay mucha gente, mejor dicho, hay poca gente que entiende y maneja estas herramientas. Una de las formas, una de las técnicas de planificación es la que establece las EMPLADES. Claro, es una guía nada más que tienen las EMPLADES, pero hay otras técnicas, otras formas de elaborar un plan estratégico institucional. ¿De acuerdo? Pero tenemos aquí entonces las EMPLADES, una guía de planificación estratégica institucional para el sector público ecuatoriano. Muy bien. Entonces, eso es la planificación. Luego, ¿qué viene? La evaluación, creo, ¿no es cierto? Perdón, la transparencia. ¿Qué está? A mí me tapa un poquito esto. Después de la planificación, ¿qué está? Transparencia. Y evaluación. La transparencia es otro de los principios de la administración pública. Pero ¿en qué consiste la transparencia? La transparencia tiene que ver con la ética. Y la ética tiene que ver con el comportamiento de las personas. ¿Cierto? Entonces, la transparencia, digo, tiene que ver con la ética y la ética tiene que ver con el comportamiento de las personas. Las personas debemos sujetarnos a disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas. Debemos actuar de acuerdo a la ley. Debemos comportarnos como la ley dice. Las personas que hacen situaciones fuera de la ley, ¿no es cierto?, les va mal. Ahí está, ¿no es cierto?, todos los días, desde hace tiempos, los que están al margen de la ley están condenados, aunque no por la justicia, pero sí por la sociedad. Buen provecho, Cristina. Buen provecho, no importa, no importa.
Entonces, debemos actuar con la ley, de acuerdo a la ley, enmarcados en disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas. Nada puede estar fuera de la ley. ¿De acuerdo? Eso es la transparencia. Y existe también una ley de transparencia, ¿no es cierto? Y acceso a la información. Ley orgánica de transparencia y acceso a la información. Ningún dato, ningún informe, ninguna información es de propiedad de los funcionarios públicos. Debe ser, ¿no es cierto? ¿Quién debe ser el dueño de esa información? La ciudadanía. Por eso, la ley y la Constitución establece la rendición de cuentas. ¿Rendición de cuentas a quién? Al ciudadano, al pueblo. Y por eso las entidades del sector público, de acuerdo a la ley orgánica de transparencia y acceso a la información, están en la obligación de diseñar una página web para rendir cuentas a través de este medio, de la página web, a través de informes, de memorias, a través de medios de comunicación, en fin. ¿De acuerdo? Entonces, la transparencia. Ahí se publican los informes de la LOTAIP, ¿no? Completamente de acuerdo. No solamente eso, sino que, bueno, este informe de la LOTAIP es una rendición de cuentas en el que se plasma, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos haciendo con el presupuesto, qué es lo que estamos haciendo con el plan, los proyectos, en qué nivel, cómo está, en qué porcentaje físico de avance tienen, qué porcentaje de ejecución presupuestaria tiene cada cual, tal o cual proyecto, ¿no es cierto? Entonces se rinde cuentas a través de la página web, de la prensa, qué sé yo, de la radio, en fin. Pero tiene que rendirse cuenta a través de un informe de reportes. Y esto está, ¿no es cierto?, dentro de ¿qué? De la transparencia. ¿Sí? Y por último, la evaluación, ¿no es cierto? Toda la gestión institucional debe ser evaluada. La ejecución presupuestaria, la ejecución del plan, la ejecución de los proyectos, de los programas, de las carteras, tiene que ser evaluado. La evaluación puede ser a través de ¿qué? Podemos hacer una, qué sé yo, una auditoría financiera para evaluar, dictaminar los estados financieros, es decir, la ejecución presupuestaria. Podemos evaluar los resultados de la gestión institucional en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, de desempeño. ¿A través de qué? De una auditoría de gestión. Podemos, ¿no es cierto?, evaluar la gestión ambiental a través de una auditoría ambiental, gubernamental. Podemos evaluar, ¿no es cierto?, la gestión de las obras públicas, de los proyectos, ¿a través de qué? De una auditoría gubernamental a las obras o a los proyectos. Y podemos también ejecutar exámenes especiales, gubernamentales, que es otro tipo de auditoría gubernamental. Exámenes especiales. A la gestión financiera, a la gestión administrativa, a la gestión de talento humano, a la gestión de los procesos de contratación, en fin. ¿De acuerdo? Entonces, mire qué importante el artículo 227. Insisto, puede ser un poco cansado, un poco, qué sé yo, tedioso. No hay otra forma de dictar esta parte de la administración, perdón, de la auditoría gubernamental, la base legal. No hay otra forma, ¿no es cierto? La única manera que yo he visto es transcribir y hacer presentaciones del contenido de cada uno de estos artículos de la base legal e ir explicando de qué trata cada uno de los artículos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna inquietud, por favor? La participación de alguien de ustedes. Todo está bien. Entiendo que todo está bien. Está entendido, ¿no es cierto?
Bueno, el artículo 233 es una lámina que está supercargada, pero de lo que trata es precisamente de las responsabilidades. Todo funcionario público, ¿no es cierto?, debe asumir responsabilidades. Nadie está exento de responsabilidades. Dicen, ¿no es cierto?, que yo no conocía la ley. Lo lamento. El desconocimiento de la ley no le exime de responsabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, en los funcionarias y funcionarios públicos no estamos exentos de responsabilidades. ¿Y qué dice? Por favor, Cristina, a ver si nos ayuda leyendo el artículo 233. Artículo 233. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. Muy bien, entonces está claro este artículo, ¿no es cierto? Ninguna funcionaria ni funcionario público está exento de responsabilidades por sus funciones o por sus omisiones. ¿De acuerdo? Y ahí se establece algunos tipos de delitos. ¿Cierto? Entonces ahí está. Pueden ser, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahí está más abajito. Ya. Entonces, aquí está, ¿no? Estarán sujetos a las sanciones por enriquecimiento ilícito. Peculado. Peculado, delitos. Y estos son delitos imprescriptibles. ¿Cierto? O sea, no prescriben nunca. Y pueden ser sancionados inclusive en ausencia de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, si la Constitución establece esto, entonces de aquí también nace la ley orgánica, la parte de responsabilidades de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, lo que vimos, las responsabilidades administrativas y civiles culposas y los indicios de responsabilidad penal. ¿De acuerdo? Entonces, queda claro que ninguna servidora ni servidor público está exento de responsabilidades por sus funciones o por sus omisiones. Y puede ser, ¿no es cierto?, sancionado pecuniaria, en fin, es imprescriptible, puede ser sancionado en ausencia. ¿De acuerdo? Entonces... Economista, disculpe, ¿qué es concusión? ¿Qué es un delito de concusión? Concusión es similar al cohecho. Es cuando le ofrecen, ¿de acuerdo? Le ofrecen dinero por una actividad que usted está en la obligación de hacerlo en forma gratuita. O cuando se solicita, perdón, cuando se solicita dinero. Cuando se solicita dinero por una función que usted tiene la obligación de hacerlo en forma gratuita.